La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor Jesucristo, cuando lees los 4 evangelios, puedes observar que Él nunca le enseñó a sus discípulos cómo predicar. No le enseñó a predicar, sino le enseñó primordialmente cómo orar. ¿Por qué? Porque la oración es la fuente de todo. La oración es la fuente de todo. Todo lo que no sea nacido por oración no puede sobrevivir la presión ni los ataques diabólicos. Todo lo que en una junta se decide no tiene ninguna garantía que va a funcionar. Todo lo que en una consejería se decida tampoco no tiene ninguna garantía que va a sobrevivir. Aunque es bueno buscar consejos, porque dice en el libro de los Proverbios que entre los hermanos está el consejo y la sabiduría. Pero todo lo que no es nacido por oración no tiene ninguna garantía de sobrevivir. Como dice primera carta de Juan, capítulo 5, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que tú has recibido como promesa, todo lo que tú has recibido del Señor en tu intimidad con Él. Por eso la oración es tan importante. ¿Qué significa orar? ¿Qué significa oración? Oración, en primera línea, no es la forma como oras o las palabras que digas. Oración, en primera línea, es un tiempo que tú has reservado solo para el Señor, donde tú le das toda la atención sin ser distraído.
Cuando Jesucristo entró a la casa de Marta, de María, de Lázaro, dice la Biblia que había mucha gente y Marta estaba ayudando, organizando la comida, la bebida, el bienestar de todos los que estaban presentes. Y en un momento ella le dijo: Señor, dile por favor a mi hermana María que ella me ayude, porque mira, me ha dejado sola. Y el Señor dijo: Marta, Marta. Y como dice literalmente en el texto del griego antiguo, como está escrito por el Espíritu Santo, dice: Marta, Marta, tú estás distraída por muchas cosas. Ser atraído por otras cosas, la distracción, es un peligro muy grande en la oración. Por eso la oración es el tiempo sin distracción. Y todo lo que es nacido en la oración tiene el poder de sobrevivir la maldad, los ataques y la presión diabólica. Pero hay obstáculos en la oración. Hay cosas que pueden frenar la oración. Por ejemplo, la negligencia, la indiferencia. Algunas veces también la carne, la propia carne, se opone a la oración. Algunas veces es la presión diabólica que intenta de alejarte de tu vida de oración. Y si de verdad quieres tener una vida de oración, déjame darte un consejo. Si de verdad quieres tener una vida disciplinada, profunda y efectiva de oración, tienes que imaginártelo como un deportista que todos los días a la misma hora va al gimnasio. Es una costumbre. Si de verdad quieres crecer en el espíritu, si de verdad quieres desarrollar tu vida espiritual, necesitas la misma disciplina que un deportista por su deporte, sea en el gimnasio o a donde sea. La misma disciplina por la gracia la necesitas tú. Y si quieres un consejo, si de verdad quieres profundizar tu vida espiritual, si de verdad quieres conocer a Jesucristo y a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo más profundo, déjame darte un consejo. Intenta todos los días tener a la misma hora tu tiempo de oración y lectura de la palabra. En tu día a día, resérvale al Señor siempre la misma hora, el mismo momento, y tú verás cómo esa costumbre va a revolucionar tu vida, te lo prometo. Pero, además de la distracción o de la presión diabólica, o algunas veces ese poder rebelde en nuestra carne que no quiere orar, hay otra cosa que puede bloquear tu vida espiritual, tu vida emocional y tu futuro y tu presente. Hay algo que tiene más poder que los demonios. Existe una cosa que tiene más poder que el mismo pecado y los mismos demonios. Hay algo que es tan poderoso que tiene el poder de frenar toda tu vida y de influenciar tu vida y tu familia. ¿Y sabes qué es? La falta de perdón. La falta de perdón tiene un poder que no nos podemos imaginar. Hoy, en esta enseñanza sobre el arte de perdonar, quiero ayudarte
a perdonar, incluso aquello que desde años te está atormentando. Quiero tomarte de la mano y junto contigo acompáñame a estos textos bíblicos y juntos vamos a aprender sobre el poder que tiene el perdón, pero también el poder que tiene el no perdonar. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, Él nos dejó unos pasajes impresionantes sobre la necesidad de perdonar continuamente. Lo podemos encontrar en Mateo 5, 23 al 26, Mateo 6, versículo 12 en el Padre Nuestro, Mateo 6, 14, 15, Mateo 18, versículo 15 al 18 y Mateo 18, versículo 21 al 35. Luego lo encontramos también en Lucas 11, en el Padre Nuestro, la necesidad de perdonar. Pero os pido que me acompañéis a este texto de Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice el Señor aquí, por tanto, ¿qué significa por tanto? Por tanto significa que anteriormente el Señor estuvo explicando que en el Antiguo Testamento matar significaba cuando matabas a alguien. En el Nuevo Testamento matar es cuando odias a alguien. Y luego dice el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, dice en griego, rápido, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Y sabes, querido oyente, mirad, nosotros, cristianos, vivimos bajo la gracia eterna de Jesucristo. Como dice Carta a Romanos, capítulo 6, 14, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y según la carta del apóstol Pablo a Titus, capítulo 2, versículos 11 y 12, esa gracia nos enseña. La gracia nos enseña a vivir en el temor de Dios, a vivir piadosamente. Y ¿sabes? Es necesario comprender la necesidad de perdonar. ¿Por qué? Porque vamos a coger, por ejemplo, este pasaje. Atención. Dice el Señor que cuando tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Interesante, no dice que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja allí tu ofrenda. Querido oyente, mire, para todo hay una recompensa. Hay una recompensa para los que oran. Hay una recompensa para los que buscan a Dios. Hebreos 11:6, Mateo capítulo 6. Pero también hay una recompensa para los que ofrendan, diezman, le traen al Señor las primicias, la honra, las semillas. Pero hay un peligro, querido oyente, y es este. Si tú eres cristiano, y tú traes tu ofrenda, dice el Señor, pero tú sabes que hay relaciones que todavía no has arreglado en tu vida. ¿Sabías que las relaciones que no has arreglado en tu vida, ¿sabías que le quitaban el poder a tu ofrenda? Porque el Señor dice, no me vengas a ofrendar si primero, reconcíliate primero con tu hermano.
Dios el Padre está más interesado que tú tengas paz con tu próximo, que le traigas una ofrenda. Yo sé que probablemente pocas veces has oído tú esto en tu iglesia, pero quiero decirte una cosa. Algunas veces el diezmo no funciona por el odio y la guerra que tienes con otro. Algunas veces tu ofrenda no funciona. Tú debilitas tu ofrenda de fe porque todavía tienes odio en tu corazón contra una persona. Y el Señor dice, mira, te felicito que traes tu ofrenda, pero déjame decirte una cosa. Deja tu ofrenda delante del altar. No tengas miedo, nadie la va a robar, déjala ahí. Pero ve primero y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque si presentas tu ofrenda sabiendo que tienes odio contra tu hermano, tu ofrenda no vale nada y no va a provocar nada. Y otra cosa, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, atención, y allí te acuerdas, ¿sabes qué? Es la presencia de Dios que te acuerda que hay cosas que arreglar en tu vida. Es la presencia de Dios que te hace sensible para buscar a tu hermano y buscar la paz. Es la presencia de Dios la que te muestra el dolor que tú le has hecho a otro. Por eso personas, hablando ahora de cristianos, que nunca piden perdón, para mí es una señal que esas personas no tienen una vida de oración. No conocen realmente la presencia de Dios, porque es imposible, impossible, unthinkable, impensable, ser una persona amarga, criticón, chismoso y tener una vida de oración. Imposible, porque la presencia te acuerda que tienes que arreglar algo. Cuando tú oras, la presencia del Espíritu Santo, su dulce amor, su cariño, su presencia, te convence de lo que hay que arreglar en tu vida. Allí te acuerdas, en la intimidad te acuerdas que hay que arreglar cosas. Déjalo allí. Ven primero, reconcíliate con tu hermano, porque si no, el altar, la presencia del Señor no puede bendecir tu ofrenda y no te trae fruto. Y dice Mateo 5:25, y ahora viene impresionante lo que dice aquí. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Esa palabra, ponte con tu adversario pronto de acuerdo. Normalmente la palabra ponerse de acuerdo, en griego, se llama sinfoneo. Pero aquí la palabra no es sinfoneo, sino oineo. Y significa piensa rápido algo bueno sobre tu adversario. Interesante. Jesucristo dice, si alguien te enfada, si alguien te hace daño, intenta pensar rápido algo bueno sobre esa persona, porque si no, el dolor y los pensamientos que traen ese dolor te van a pudrir. Pero hay otra cosa peor. Dice, ponte pronto, piensa pronto algo bueno, di algo bueno sobre tu enemigo, sobre aquella persona que te ha hecho daño, porque entre tanto que estás con él en el camino, en el proceso, en los días, en las semanas, en los meses de la vida, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Y ahora, oye, querido oyente, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Quieres saber una cosa?
El no perdonar te mete a ti a la cárcel, no a aquella persona que te hizo daño. ¿Sabes? La persona que te hizo daño, incluso puede ser que ni se dio cuenta que te hizo daño. ¿Por qué no? Porque no vive en la presencia de Dios como tú. Y mira, querido oyente, el no perdonar, si tú no le perdonas a alguien, o déjame decirlo una cosa, de otra forma, querido oyente, querida hermana, querido hermano, tú pensabas que no perdonando a la otra persona, tú estás castigando a la otra persona. Quiero decirte una cosa, a la persona que estás castigando es a ti mismo, porque te estás metiendo en una cárcel. El que no perdona se está metiendo en una cárcel emocional, en una cárcel en sus pensamientos, en una cárcel en sus posibilidades. ¿Sabías que en una cárcel uno no puede moverse como uno desearía? Si no perdonas, tú mismo te has encarcelado y no desarrollas tu potencial. Por eso dice el Señor, pronto, rápido, intenta arreglar esa situación. El otro día, un pastor me vino. Años no habló conmigo. Y me dijo, Juan, quería hablar contigo, pedirte perdón y perdonarte. Y yo dije, ¿así de qué? Claro, cuéntame. Y resulta que lo que él pensaba nunca había pasado. Alguien había envenenado a este hermano. Le había envenenado con una mentira. Y el pobre, durante años me lo dijo, estaba atormentado. Y le dije, ¿de verdad me vas a contar que desde años estás sufriendo eso? Por una mentira que nunca sucedió. Le dije, si hubieras venido rápido, te hubieras ahorrado años de dolor. Queridos, ponte pronto. Aclara las cosas pronto. Pronto, porque contra más tiempo te quedes en esa fase de no perdonar, más te vas a pudrir interiormente. Luego, dice el Señor que vas a estar en una cárcel. Gente que no perdona está en una cárcel interiormente. Luego en Mateo capítulo 6, versículo 12, y me gustaría que sepas lo que dice literalmente en griego. Cuando dice en español, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos. ¿Sabe lo que dice en griego? A la medida que yo perdono, perdóname a mí también. Querido, tengo una pregunta. ¿Qué harías? Aunque no es así, por la gracia de Dios, no es así, pero imagínate esta situación. ¿Qué harías si el Señor solo te perdona lo que tú le perdonas a otros? Gracias por el silencio. Imagínate que el Señor te dice, vamos a hacerlo así. Yo te perdono la misma cantidad que tú le perdonas a otros. ¿Qué harías? Menos mal que estamos bajo la gracia y que el Señor borra con la sangre de Jesucristo todos nuestros pecados. Pero esto no significa que detrás del perdón que tú has recibido del Señor, el perdón que tú no le das a otros, es el obstáculo que va a frenar tu vida. Y cuando el Señor Jesucristo
en Mateo capítulo 6 termina esta gran lección del Padre Nuestro, lo único, es interesante, lo único que Jesucristo repite del Padre Nuestro es la necesidad de perdonar. Cuando Jesucristo termina esta lección de Mateo capítulo 6 hasta el versículo 13, el Padre Nuestro, en versículo 14, de nuevo toma el pensamiento sobre la necesidad de perdonar. Y oye lo que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os puede perdonar vuestras ofensas. Es interesante que en griego existen 3 expresiones, bueno, en verdad 4, para pecado. La una es parthimeo y significa dar un paso al lado. Me explico. ¿Quién de vosotros conoce? Estás bajando una escalera y te crees que terminó la escalera y de repente aparece otro escalón. ¿Te ha pasado alguna vez eso? A que por nada caes. Es justo ese pensamiento. Vale. Pero luego existe la palabra para pecado, armatía, armatos. Luego existen ofensas y luego existen deudas. Lo uno es un paso sin darse cuenta. Algunas veces haces daño sin darte cuenta. Ese es el parthimea, como dice en griego. O luego también existe la posibilidad que haces aposta, haces daño, y es pecado, armatía. Pero algunas veces es una ofensa sin darte cuenta. Pero luego hay otra cosa que se llama deudas. ¿Y qué significa? Que le debes honor y respeto a personas. Otra vez. De 4 formas le puedes hacer daño a tu próximo. Primero, haciendo algo sin darte cuenta. Ese es el pensamiento del paso al lado, que das un paso fuera del camino. Paradidomi o parthimeo. Luego existe cuando le haces daño aposta a una persona. Armatía, armatos. No dar en el blanco, pecado. Algunas veces es una ofensa porque no sabes de alguna forma controlarte y le haces daño a una persona. Pero luego existe deudas. ¿Qué significa deudas? Cuando le debes respeto, amor, cariño, dignidad a una persona. Ok. Pero ahora oye una cosa. Es igual lo que te ha pasado. Si alguien con un paso te hizo daño, con un pecado te hizo daño, con una ofensa te hizo daño, o con una deuda que te debe te hizo daño. Si tú y yo no perdonamos, percibimos el poder de estar en una cárcel. En Mateo 18, versículo 15, dice Jesucristo que cuando tu hermano peque, es interesante, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y déjame daros un consejo, querido oyente. ¿Me haces un favor? Deja de corregir a toda persona. Hay personas que van por la vida corrigiendo a todos. Deja de corregir a todos. Incluso yo como pastor, ¿no te crees que veo lo que no te puedes imaginar? ¿No te crees que yo oigo, percibo, sé lo que no te puedes imaginar? ¿No te puedes imaginar lo que me confiesan cuando personas vienen a confesarse? Ahora, ¿los corrijo?
La verdad, no. ¿Sabes por qué? Porque conozco a alguien que lo hace mejor que yo. Es el Espíritu Santo de Dios. Él lo hace mucho mejor que yo, mucho mejor. Ahora, si tu hermano peca contra ti, repréndele tú y él solo. Tú tienes que convencerle. Esa palabra reprender normalmente en griego, epidimao, significa amenazar. Pero no la pone aquí. Si tu hermano peca contra ti, no lo sí. La palabra reprender aquí se llama elenjo, significa convencer. Lo otro es una amenaza. Y una amenaza no es convencer a una persona. Inténtale de convencerle. Si él no quiere, coja a otro hermano. Y si él no quiere, huir a los dos, ponlo delante de la iglesia. Así se hace. Nadie tiene derecho de corregir a una persona en público si primero no la corrigió en privado. Y tú y yo, queridos, tenemos que intentar, como dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Oye lo que dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo sé, querido, yo sé que no todos te van a amar. Yo sé que no le vas a caer a todos bien. Más todavía, os voy a contar una cosa. Si tú eres una persona fracasada, jamás alguien te va a tener envidia. Si eres una persona que no has conseguido nadie te va a tener envidia. Nadie, absoluto. Pero si tú consigues algo en la vida, sabes, el éxito siempre es acompañado de los envidiosos. Siempre que consigues algo, siempre habrá un amargado de la vida por ahí perdido que siempre busca una falta en tu vida. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es una excusa porque él no lo sabe. Gente envidiosa busca algo mal en tu vida para disculparse la razón por qué ellos no lo tienen. Gente envidiosa está envenenada, no consigue nada. Por eso, si depende de ti que seas una persona amable, o no te crees que percibo lo mismo que tú, ¿quién de vosotros se ha dado cuenta? Tú entras a un lugar y tú percibes el odio de las personas. ¿Tú nunca has entrado a un sitio y sentías la antipatía? ¿El odio de las personas? Yo estoy seguro que lo has sentido. Seguro. Pero, si depende de vosotros, que seas amable. Que seas amable. Si depende de ti, que seas amable. Porque mira, queridos, el problema del agua no es cuando tú estás en el agua. Eso se llama nadar. Pero cuando el agua está en ti, eso se llama ahogarse. Tú puedes estar lleno de odio alrededor, tú puedes entrar en un lugar lleno de odio y no te afecta. Cuando vas a un lugar y está lleno de odio y de maldad contra ti, que te rodea, no te afecta, más ni te puede frenar. El único problema es cuando ese odio entra en ti. Tú puedes estar rodeado del Atlántico, del Océano Pacífico, y nada te pasa. Pero si 3 litros de agua entran en tu estómago y en tus pulmones,
puedes ahogarte. Un poco de odio y de no perdonar te puede ahogar. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice también que tenemos que buscar la paz con todos. Yo sé que no todos quieren paz contigo. ¿Por qué? Y querido oyente, mira, es una ilusión. Si tú te crees que todos te van a amar, nunca te van a amar todos. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad, hay tanta envidia, tanta maldad. Y otra cosa, te digo una cosa de todo corazón. Tú no necesitas que todos te amen. No lo necesitas. Importante es que sepas que el Señor te ama, tu familia te ama y tus amigos te aman. Eso es importante. Tus enemigos, ellos han decidido de odiarte y nunca te van a amar. Por eso no luches por un amor que no merece la pena. Y el perdonar, querido, quiero que sepas una cosa. El perdonar no significa olvidar. Jesucristo nunca dijo, olvídate. Él dijo, perdona. ¿Por qué? En primera línea, perdonar es librarse de la persona y de la situación emocionalmente y espiritualmente. Otra vez. ¿Por qué el perdón es tan importante? Porque el verdadero perdón te libera emocionalmente de esa persona y también espiritualmente. Con el tiempo, el Espíritu Santo sana también, te sana interiormente en tus emociones. Por eso, todos nosotros tenemos que perdonar. Y algunas veces necesitas ayuda. Que alguien hable y que alguien ore contigo para perdonarle a otro. Cuando uno perdona, uno se libera de esa persona. Os voy a contar una cosa. Antiguamente, cuando uno iba a la legión, hubo un tiempo en el Imperio Romano que los legionarios entraban con la edad de 20 años a la legión hasta la edad de 40 años. 20 años de legión. Y yo he estado en la mili. Yo he estado en 5 campamentos de la mili. Y te digo una cosa, hay gente buena y hay gente que siempre está buscando la bronca. Y antiguamente en la legión, en el Imperio Romano, en algunos lugares había una costumbre, en algunos, que era cuando 2 soldados se peleaban en el campamento y uno mataba a otro, entonces cogían al soldado que tú habías matado y te lo ataban hacia la espalda. Te ataban el muerto a tu espalda. Carne en carne. Su espalda tocaba la tuya. ¿Sabes lo que pasaba? Primero, que no te podías mover, porque tenías un muerto atado a la espalda. Y segundo, con el tiempo, los gusanos que se comían a ese cuerpo podrido empezaban a comerse tu cuerpo. Una de las palabras en griego para perdonar es cortarte. Querido oyente, mira, yo sé que hay cosas muy malas que probablemente te han pasado en el pasado, pero quiero decirte, si no perdonas, tienes a ese muerto atado a tu cuerpo y los gusanos te están comiendo. Yo sé que hay cosas muy traumáticas en esta vida, lo sé,
Pero ¿sabes qué? Cuando uno no perdona a una persona, dice, no puedo, es que no quiero ni pensar en él. ¿Que no quieres pensar en él? Déjame contarte una cosa. Lo tienes sentado en tu sala de estar. Cuando vas con el coche está al lado sentado. Cuando te acuestas lo tienes en la mente. Si de verdad quieres ser libre, tienes que librarte de él, perdonándole en el nombre del Señor Jesús. Luego al final del programa voy a dar la posibilidad para todos los que quieran librarse de esa situación. Y hay algunos, queridos, que dicen, pastor, es que no lo soporto, me hizo daño, luego se casó y ahora está feliz. No. Así no es la cosa. No hay paz para los impios, dice el profeta Isaías. Tranquilo. Parece que está feliz, pero no es así, confíeme. Pero tampoco te ayuda que tú te amargues, querido. Si no perdonas, no estás abierto para un mejor futuro. Lo mejor lo estás perdiendo. Tu salud, tu mejor trabajo, tu mejor relación. El perdón es tan importante. Con el tiempo, cuando uno perdona, el Señor te sana. Algunos dicen, tienes que olvidarte. No, perdona. Yo no soy una computadora que puedo resetear mi mente. Nadie puede olvidar casi. Pero lo que sí puedes hacer es librarte de esa situación, del veneno de esa situación. Con el tiempo el Espíritu Santo te sana interiormente. El primer paso de la sanidad interior es el perdón hacia la persona. ¿Y a quién hay que perdonar? Mayormente a dos personas. A tu próximo y a ti mismo. Yo he oído decir por ahí, también hay que perdonar a Dios. ¿Perdona? ¿Perdona what? ¿Que hay que perdonar a Dios? Hacemos un favor, queridos, con el amor de Dios. Dejaros del rollo ese psicológico y vuelve a la Biblia, por favor. Back to the roots. Volvemos a las raíces de la palabra de Dios. Yo he oído decir por ahí, no es que tú también le tienes que perdonar a Dios, que tú le tienes que perdonar a Dios. ¿Qué ha hecho Él? Vamos ya. Déjate de esos rollos psicológicos. Vuelve al poder de la palabra de Dios, a la sangre de Jesucristo, a la presencia del Espíritu Santo, al renuevo de tu vida, y tú verás el poder que hay en la cruz de Jesucristo. ¿A quién hay que perdonar? A tu próximo y a ti mismo, porque tú sabes las cuántas veces tú lo has embarrado. Y así como existen diferentes nombres en griego en el Nuevo Testamento para perdonar, que es cortar, librar, soltar y también proclamar libre. En griego, como contaba, existe el pecado, la ofensa, la maldad y el paso revalido, creo que se llama revalar, cuando uno ha revalado en el suelo. Y hay momentos donde tienes que soltar, donde tienes que cortar y donde tienes que proclamar libertad. Y querido oyente, mira, yo conozco más personas que son bloqueadas por la falta de perdón que por demonios. El no perdonar tiene más poder destructivo que el mismo pecado. Mira, lo que te hicieron no es nada en comparación
a lo que tú mismo te estás haciendo por falta de perdón. Y querido oyente, todos nosotros hemos pasado cosas malísimas, malísimas, malísimas. Pero ¿sabes qué? Algunos dicen, yo le perdono cuando él cambie. No, 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 él nunca va a cambiar. El perdón solo cambia a que perdona. El perdón solo cambia a la persona que perdona, no el que recibe el perdón. También puede recibir cambio, pero en primera línea, el primero que es cambiado es la persona que cambia. Un pecado no tiene tanto poder como la persona que no quiere perdonar. El que no quiere perdonar se destruye más que la misma acción y la herida que le hicieron. ¿Cómo uno sabe que ha perdonado? ¿Cómo uno sabe que ha perdonado de corazón? Como dice Mateo 18:35, perdonar de corazón. ¿Sabes que yo he oído perdonar, pero no de corazón? Lo hacen solo porque el Señor lo dijo. O lo hacen solo porque es teológico o porque es nuestra doctrina. Pero quiero decirte una cosa. ¿Cuándo la última vez alguien te vino a pedirte perdón? ¿Sabes qué? Yo creo que hace mucho tiempo. Y otra cosa, ¿cuándo fue la última vez que tú has dicho, perdóname, lo he hecho mal? ¿Sabes qué? También probablemente hace mucho tiempo. Pero ¿cuándo sabes que has perdonado? ¿Cuándo? ¿Tú sabes que has perdonado? Cuando tienes paz en tu corazón. Y otra cosa, que tú le perdones a una persona no significa que te tienes que juntar otra vez con ella. No, 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 no es así. Si la persona se arrepiente, realmente arrepiente, entonces puedes pensar de juntarte, pero solo entonces. ¿Qué harías? ¿Qué harías si tú de niño o niña fuiste violado por un pariente? Y un día conoces a Jesucristo y Él te da la gracia de poder perdonar. Pregunta, ¿tú le dejarías tu hijo a esa persona? Never. ¿Me comprendéis a lo que voy? Perdonar es que entre tú y él, las cosas están limpias, pero que yo ponga a otro en peligro de esa persona, never, jamás. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Por eso, algunos dicen, no, tú tienes que perdonar y seguir con él. Estás equivocado. Cuando me vienen, pastor, mi esposo desde mucho tiempo me engaña con mujeres. Y yo le pregunto, hermana, ¿me puedes decir por qué todavía sigues con él? Ah, porque me han dicho que yo tengo que perdonar. Sí, sí. Pero quiero preguntarte una cosa, hermana. Tu vida, que le pertenece a Jesucristo, ¿vas a permitir que ese sinvergüenza destruya tu vida, tu familia? No. No. Tenemos un mal concepto y nos han enseñado mal lo que significa perdonar. Yo te perdono, pero no voy a permitir que tu maldad y tu perversidad siga destruyendo mi vida y la vida de mis hijos.
Perdonar no significa darle un cheque en blanco al otro para que siga pecando y destruyéndote. Estás equivocado. Absolutely. Cuando uno perdona, uno tiene paz en su corazón. Y acuérdate otra vez ese pensamiento. No es el agua que te rodea el que te ahoga, sino es el agua que interiormente entra. Siempre habrá gente con maldad que te rodea. Ten cuidado que esa maldad no entre en ti, porque esa es el agua que te va a ahogar. El no perdonar es el permitir que la maldad entre en ti. ¿Sabías un secreto, querido oyente? ¿Sabías un secreto? Que el no perdonar tiene el mismo efecto que en esas películas de los vampiros. El que es mordido por un vampiro se convierte en un vampiro. ¿Conoces esas películas raras? Atención. El que no perdona se convierte en la misma persona que te hizo la cosa. Por eso muchas víctimas se han convertido en esas personas. Muchas víctimas. Yo lo he oído. I'm long time in the business. Ya estoy bastante en estos negocios. Y yo le he preguntado, ¿y cómo empezó eso en tu vida? Y cuando la gente me cuenta una y otra, veo que al principio alguien le hizo lo mismo. Alguien le hizo lo mismo. ¿Y sabes qué? Por no tratarlo realmente bíblicamente, esa persona se convirtió también en un vampiro, entre comillas. Y multiplicó la maldad. Querido oyente, si tú y yo no perdonamos, no podemos ir a ningún sitio. El no perdonar te roba de tu mejor futuro. Si tú estuviste casado y te engañaron, si no perdonas, probablemente esa persona que iba a venir a tu vida para vivir tu mejor matrimonio no se acerca. Ese negocio que te está esperando no abre sus puertas. No te imaginas cuántas veces yo personalmente tengo que perdonar de profundo corazón a personas que vienen con maldad a la iglesia. Vienen con una maldad para usar la iglesia. No aman la iglesia. La quieren usar. Confunden el cuerpo de Jesucristo con una prostituta. Lo he visto muchas veces. ¿Qué hago? ¿Les perdono? Sí, pero también los echo fuera. Porque sé una cosa, que muchas veces la gente no cambia. Pero querido oyente, tú y yo tenemos que cambiar. Déjame terminar con esto. Te hablo de experiencia. Yo odiaba a mi papá. Lo odiaba. Dios, cuánto lo odiaba. No se imagináis el odio que tenía. Cuando éramos niños, yo teniendo 7, 8, 9 años de edad, de noche entraba, abría la puerta, cogía una linterna, alumbraba un cuchillo y decía, esta noche os mato a todos. Nosotros éramos niños. Le pegaba a mi madre, nos pegaba a todos.
Y yo me juré un día, le dije, un día te mato. Un día te mato. Y vino ese día. A los 14 años, le estaba pegando a mi mamá, bajé para abajo. Cogí un cuchillo de esos de cortar jamón, uno grande. Se lo puse en la vena aorta para cortarle completamente el cuello. Y mi mamá cogió mi brazo y me lo quitó. Pero yo odiaba a mi padre. Pero un día, a la edad de 23 años, tuve un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. El día 30 de abril 1989, a las 11:45 de la mañana. Fue tan impresionante ese encuentro que en la misma noche, como dice la carta de Efesios, antes que baje el sol, fui a la casa de mi papá, toqué a la puerta y mi papá dijo, ¿qué quieres? Y yo dije a mi papá, papá, solo quería decirte que te amo. Nunca mi padre me abrazó. Nunca. Nunca, nunca. Ni un beso, nada. Pero ¿sabes? Cuando Dios me perdonó todo, Dios se convirtió en mi papá. Y todo el amor que no había recibido de mi padre o de las personas que yo tenía que haber recibido, Él llenó todo mi corazón con ese amor. Y no solo perdoné, sino de repente tenía tanto amor que no era necesario que alguien me pide perdón. Yo los amaba con ese río de amor que había en mí y que hay en mí. Porque Dios es amor. Y es imposible odiar cuando conoces a Dios verdaderamente. Y deseo de todo corazón que recibas el mismo perdón, sanidad, cariño, gracia en tu corazón. Lo deseo de todo corazón que lo tengas. Por eso, querido, perdónale a todos lo que te han hecho. Que Dios te guarde. Shalom.